Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo acerca del libro de los Gálatas. Hoy vamos al capítulo 2, desde el 11, donde claramente dice que judíos y gentiles justificados son por la fe y que no deben de regresar a la ley. Pablo le hablaba claramente a ellos, le decían que son insensatos, veremos en el verso 3, porque ellos, ¿quién los fascinó a obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Entonces, le insta a que continúen en la gracia y se olviden, se alejen de lo que es la ley. Y entre eso, dice que reprende a Pedro en Antioquía. Vamos a leer el 11 hasta el 21. Dice, pero cuando vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y repito, dice el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de la circuncisión. Dice el verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga entonces a los gentiles a judaizar? Yo lo puse, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto la obra de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mire, esta carta aquí, realmente, él reprende a Pedro, porque Pedro entonces se reunía con los gentiles sabiendo que ya no había que no había ya que circuncidarse. Pero cuando veía entonces a los judíos, entonces desechaba a los gentiles y se iba con lo de la circuncisión. Y Pedro le dijo, no, pero tú no puedes, eso no es así. Entonces realmente, usted puede ver a Hechos 11:10. Vamos a ver a Hechos 11:10. ¿Qué encontramos? Hechos 11:10, por favor. Usted me acompaña. Dice Hechos 11:10 de la manera siguiente. Dice, y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Está hablando aquí de cuando Pedro da el informe a la iglesia de Jerusalén, cuando él vio como los gentiles, ¿verdad?, recibieron el Espíritu Santo también, que para ellos también había llegado. Entonces, la autoridad apostólica de Pablo, mis queridos, mi querida, se hizo evidente en un desagradable incidente con Pedro. La autoridad de Pablo, porque enfrentó a Pedro. Su propósito al relato, o sea, narrar, era dejar sentada la verdad del evangelio, como dice el verso 14. Entonces, él reprende a Pedro en Antioquía, realmente de Siria. Era la tercera ciudad del Imperio Romano y el centro misionero de la iglesia primitiva. Usted puede ver a Hechos 11, 19, 26, Hechos 13, 13. Dice el verso 12 del 2 de Gálatas. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
comían con los gentiles, ese era Pedro, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Los judaizantes, mi querido, creían que la circuncisión era necesaria para los creyentes gentiles. Eso pensaban los judaizantes. Entonces enseñaban que además de la fe en Cristo, ciertas tradiciones judías debían ser observadas. Hechos 15, 1 al 5. Recordemos en Hechos 15, 1 al 5, que nos habla de el concilio, cuando se reúnen y se le prohíbe, ¿qué se le prohíbe a los gentiles? La actitud de Pedro no se debió a ninguna consideración teológica, sino a cobardía. Tenía miedo de que los judíos lo vieran con los gentiles. Dice el verso 13, y en su simulación, ¿quién? Pedro, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oiga, hasta Bernabé, el compañero de Pablo, en un momento dado se dejó arrastrar de la hipocresía de ellos y también estaba en el jueguito que estaba haciendo Pedro. Esto muestra cuán fuerte era la influencia de los judaizantes. Hay veces, hay momentos donde, señores, la verdad es la que tiene que prevalecer. Y no importa el escenario que usted como cristiano esté, hay que defender el evangelio de Cristo. No importa si quien está del otro lado es mi padre, mi mamá, mi familia, mi amigo. Si no está de acuerdo con la sana doctrina, si no está de acuerdo con la palabra, tenemos que enfrentarlo. Entonces, realmente, esos judíos cristianos como Bernabé de la iglesia de Antioquía, que no estaban asociados con los legalistas, ¿verdad? Entonces dice el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dice Pablo, ni siquiera conforme a lo que él creía, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarte? ¿Verdad? Usted puede ver al verso 5, 9 y 11. Pablo imputa a Pedro, quien no se guiaba ya por las regulaciones dietéticas de los judíos. Usted puede ver el verso 12, una actitud de flagrante inconsistencia al separarse de los gentiles. Porque ya Pedro estaba claro y sin embargo estaba jugando las dos bases, como se dice. Dice el 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice el verso 15. Entonces, usted puede ver a Filipenses 3, 4, 5, a Mateo 9, 11. Al referirse a los gentiles como pecadores, Pablo no cuestiona sus cualidades morales, sino habla de su no observancia de la ley. De su no observancia de la ley. Porque ya estaban en la gracia y eso es lo que Pablo predicaba. Entonces dice el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, usted ve, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hoy en día muchas personas todavía llevan alguna cosa de la ley, todavía cumplen algunos mandamientos de la ley y que realmente no deben de hacerlo, porque ningún hombre será justificado, ¿verdad?, por las obras de la ley, y somos justificados por Cristo. Y venimos diciendo esto en este estudio, que somos justificados no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. El hombre no es justificado por las obras de la ley, Hechos 13:39, Romanos 1:17, Romanos 3:20. Un término legal que significa declararlo justo, Romanos 3:24. Este verso bien pudiera considerarse como el verso clave de la epístola de los Gálatas, porque rechaza la falsa tesis de los judaizantes que enseñaban que la justificación se obtenía por medio de la ley. Pero Pablo insistió en que la justificación se logra solo por medio de la fe en Cristo Jesús y que la ley no puede justificar a nadie. Mi querido, mi querida, si usted todavía está haciendo algunas, como decía, mandamientos de la ley fue dada a los judíos a través de Moisés. Hoy somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios y esa fe nos va a llevar a la gracia de Cristo. Pero estas personas que ya conocían la gracia, entonces estaban obligando a los gentiles a que se judaicen. Vamos a seguir entonces, el verso 17 nos dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera.
¿Por qué? Porque él dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Nosotros tenemos ahí la palabra, tenemos cómo nosotros encontramos la salvación, no a través de la ley. Entonces a través de la gracia. Usted puede ver a Gálatas 3:21. Dice el 18, porque si la cosa que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si ya no estoy en la ley, entonces la vuelvo otra vez a edificar, transgresor me hago. Pero no estamos salvos por la ley, por gracia. Entonces, realmente, dice aquí, Cristo no promueve el pecado cuando nos libera de la atadura de un sistema legalista. Por el contrario, el transgresor es el que regresa de Cristo al legalismo. Pablo hace énfasis en la vida de la salvación por la fe a través de una declaración que es a la vez general, personal y universal. Dice el verso 19, porque yo voy, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Romanos 8:2, Romanos 6:14, 2 Corintios 5:15, 1 Tesalonicenses 5:10. La decisión de Pablo de romper con el sistema legalista que buscaba la salvación mediante la ley estaba basada en la enseñanza de la ley misma. Gálatas 3:21 al 25. Pablo tuvo conciencia del pecado, pero la ley no le dio poder alguno para vencerlo. De ahí que desistiera de buscar en la ley un medio para ser aceptado por Dios. La salvación es a través de la fe, como decía, llegamos a la gracia. Entonces, usted puede ver a Gálatas 3:21-25. Dice el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy crucificado. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque está obedeciendo a la gracia, está viviendo por fe. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino, dice, ya no vivo en la carne, y lo que no vivo en la carne, lo que vivo en la carne, ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, perdón. Lo que vivo en la carne, lo vivo mediante la fe. Lo que usted y yo tenemos que hacer mediante la fe, no mediante la ley. La ley no nos va a salvar, no nos salva. Usted puede hacer cualquier cosa que usted haga a través de que la ley, miren, no somos salvos por lo que hagamos, lo estoy repitiendo, somos salvos por lo que Cristo hizo. Entonces, el cual me amó, dice Cristo, y se entregó a sí mismo por mí. Realmente, el conocimiento de que el creyente se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, lo capacita a andar en novedad de vida. Romanos 6:1-11, 1 de Pedro 4:2, Efesios 5:2, Tito 2:14. Entonces dice el 21, para terminar, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la justicia, mi querido, fuera, como dice aquí, pues si, porque si por la ley fuese la justicia, si por la ley yo encuentro la justicia de Dios, la gracia de Dios, entonces ¿para qué murió Cristo? Cristo murió para que tengamos vida eterna, vida y vida en abundancia, pero también para que obedezcamos por fe su evangelio, no a través de la ley. Nula la gracia de Dios insistir en la justificación por medio de la ley y no por fe. Entonces sería rechazar la gracia que se manifiesta en el sacrificio de Cristo en la cruz. Gálatas 5:2, 4 y 11. Como dice Pablo aquí, no desecho la gracia, ¿verdad?, de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Señores, vamos a dejarlo ahí. Definitivamente estamos mirando cómo Pablo dice que reprende a Pedro porque estaba tratando o haciendo que, juntándose con los gentiles, sabiendo que no habían que circuncidarse, pero cuando veía a los judíos que se juntaban, entonces se apartaba y estaba llevando doble vida. Estamos y somos salvos por gracia. Recordemos eso, no por las obras de la ley.
Y en la ley hemos mentado que hay todavía algunos mandamientos que quieren todavía entrar, que uno haga cuando ya no están, vamos a decir, vigentes para los creyentes en Cristo hoy en día. La ley fue dada a los judíos. Usted y yo somos gentiles. Recordemos siempre eso. Vamos a dejarlo ahí. Después vamos a venir al capítulo 3, donde la justificación es por la fe y la vida cristiana. Señores, gracias por su sintonía.